Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más aquí a hacer una escala en Miraflores con Rosana. Hemos pasado una semana un poco, ya no complicada, no sabría decirla, trágica, porque ha habido 2 muertes más por feminicidio. Y yo creo que es un tema que tenemos que abordarlo y tenemos que abordarlo desde sus orígenes, ¿no? ¿Qué hace que una mujer se enamore y se vaya a vivir con un hombre que es violentador y que es maltratador? Tenemos que comenzar, más allá del castigo a estos animales, mucho más allá que eso, y disculpen la expresión, yo creo que tenemos que ir a la raíz del problema. Tenemos que trabajar con la niñez, tenemos que trabajar con iniciativa, tenemos que trabajar con mucha responsabilidad al respecto. Las cifras están aumentando cada día más. Han habido de febrero a ahora, me parece que 9 homicidios de la misma naturaleza, ¿no? Si el hombre no quiere estar, la mujer no quiere estar con el hombre, ya él tiene que forzarla, tiene que llevársela, y si no, la tiene que matar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que abordar ese tema y lo tenemos que abordar prontamente. Eso de una parte. De otra parte, en esta semana estamos viviendo un momento, yo diría, tragicómico, porque ya con el Congreso no sabemos qué hacer. Quieren televisores de 43 pulgadas y hay que ver el partido. Bueno, pues todos tenemos derecho a ver los partidos. Lo que pasa es que estos señores debieron de haber cambiado la televisión un poquito antes, ¿no? Quizás un poquito muy grande las pantallas. O, ¿por qué no decirlo? La prensa mediática pone sobre el tablero y sobre la mesa las cartas que no son las adecuadas, ¿no? Porque tenemos todavía a la señora del pañuelo verde libre. Tenemos, recién han mandado la extradición, el cuaderno de extradición para el señor Fujimori. ¿Qué pasó con lo del señor PPK? Bueno, son eso y muchas cosas más que tenemos que conversar. Yo creo que lo vamos a conversar poco a poco en nuestros programas. En esta oportunidad también quiero presentarles a ustedes a una persona muy, muy importante dentro del campo de la medicina, un médico ya de bastantes años en el servicio al paciente y en las cosas más importantes y en los problemas que más tenemos nosotros, ¿no? Que son el problema, por un lado, la obesidad y por otro lado, la osteoporosis. Conmigo está hoy día el doctor Walter Maceda. Mucho gusto, doctor Maceda. Muchas gracias por estar conmigo. El doctor Maceda es endocrinólogo, ¿verdad? Endocrinólogo, ayuda a impares, tiene consultorios privados hace mucho tiempo y ha trabajado en el hospital de policía. Es catedrático en la universidad y yo creo que nos puede enseñar muchísimo acerca de estas 2 graves enfermedades que pensábamos que eran enfermedades, si bien es cierto, del siglo XX, entrando al siglo XXI, eran enfermedades que atacaban solamente a los gringos, ¿no? Porque veíamos que la obesidad era mayormente en Estados Unidos y en Alemania. A lo mejor cumple 30 años y se hincha así. En Estados Unidos uno va y piensa que hasta el agua engorda. Entonces, y pensábamos que nunca nos iba a llegar este problema aquí a nuestro país, pero sin embargo cada vez estamos más cerca de la obesidad, cada vez más los índices en la obesidad infantil han crecido muchísimo y eso viene asociado a la diabetes, viene asociado a muchísimas cosas y el doctor
nos va a ayudar a resolver en la medida de lo posible este problema. Cuéntenos un poquito de usted, doctor, cuéntenos a qué se está dedicando actualmente, cuántos años tiene la medicina. Ya, yo me gradué en el año 82 exactamente. Uy, cuando yo tenía menos de la mayoría de edad. Muy probablemente. Ya. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos acabé y Ya. luego ingresé al Hospital de Policía, hice la especialidad de endocrinología. Endocrino, ¿no? Y empecé a trabajar en el Hospital de Policía, como repito, y también paralelamente en Impares. Ya en Impares tengo ya más de 30 años 30 trabajando. años. Sí. Cuéntenos un poquito, doctor, ¿qué es lo que hace la endocrinología? ¿Cuál es la especialidad? Yo lo sé, pero muchos televidentes no Claro, lo ven, la ¿no? endocrinología es una especialidad que se dedica fundamentalmente al estudio de todas las hormonas que nuestro organismo produce. Y la secreción de hormonas está en relación con muchas funciones, ¿no? Función de la tiroides, función metabólica mediante diversidad de hormonas, como puede ser la insulina, el glucagón, la función de la hipófisis, función de ovario, función testicular, es decir, todo lo que es secreción hormonal. Ya, doctor, ¿usted cree que, yo pienso que es muy importante acudir a un médico y después acudir a un nutricionista, ¿verdad? Así es. He visto últimamente que la mayoría de personas que tienen el problema de obesidad, de gordura, que saben que no están bien, que se sienten un poquito cansadas, que era mi caso, acuden a un nutricionista primero y muchas veces les da una receta para bajar de peso unos kilos, pero de repente tienen el rebote. Cuéntenos usted un poquito más acerca de la necesidad de acudir a un endocrino. ¿Por qué es más importante? ¿Qué decide el endocrino? ¿Cuál es la diferencia del endocrino y el Realmente la gran nutricionista? mayoría de problemas de sobrepeso u obesidad corresponde realmente a lo que es malos hábitos. ¿Ya? Y hay un porcentaje de patología endocrina que puede realmente corresponder a problemas eminentemente endocrinológicos. Pero no hay que olvidar, cuando una persona empieza a subir de peso, empieza a tener ya cambios endocrinológicos. Y hoy en día se sabe que el incremento de peso, el sobrepeso y la obesidad va a conllevar a diversos tipos de complicaciones o enfermedades. Más allá, doctor, del aspecto físico, porque ahora en realidad en estos tiempos en los que vivimos la competencia ha avanzado tanto y el aspecto físico es muy importante también, ¿no? Es muy importante mantenerse, pero más allá de eso, ¿cuál es el peso ideal de las personas? ¿Cuál es la relación peso, morfología, no sé, cómo lo llaman ustedes? Para la Organización Mundial de la Salud, para catalogar a una persona obeso, usa un criterio de índice de masa corporal. ¿Qué es índice de masa? Peso sobre talla cuadrada. Hay que el peso, la talla, la elevo al cuadrado y lo divido. Cuando sobrepasa de 30 ya hablamos de obesidad. Cuando pasa de 25 estamos hablando de sobrepeso. Pero ese es un poco relativo. ¿Por qué es un poco relativo? Porque hay gente que puede estar con índice de 31, pero todo es masa muscular, lo que pasa con los pesistas. Y puede pasar lo inverso, hay gente que está con índice de masa aparentemente normal, 25, pero no tiene masa muscular y todo es barriguita. Ese paciente es delgado pero metabólicamente anormal. Por eso hoy en día la gran mayoría de colegas, la gran mayoría de médicos y los nutricionistas valoran lo que es el perímetro y cintura. ¿Por qué? Crece el perímetro y cintura y dentro, digamos, en donde están los intestinos hay una grasa llamada grasa visceral, que hoy en día esa grasa visceral es considerada un órgano endocrino. ¿Por qué es considerada un órgano endocrino? Porque secreta más de 100 sustancias, de todo tipo. ¿Y cómo la sacamos? ¿Con una operación? No, es imposible. Cuando realizan liposucción... corte, ya está, se acabó el problema. Más bien, ¿cómo la eliminamos? La eliminamos cuando uno empieza a bajar de peso, la primera grasa que baja es la grasa visceral, la grasa nociva. Gracias a Dios, ¿no? Lo primero que te baja es la barriguita. Por eso que nosotros sabemos de que basta que una persona baje un 5, un 10% del peso, del exceso de peso, para que ya existan cambios metabólicos. Del exceso de peso. Es decir, si una persona mide, por decir, 1,60 m y tiene 80 kilos, ¿tiene un exceso de peso de cuánto? Más o menos, si hacemos 60, 20. Simplemente, vayamos a 18, 15, cantidades exactas. 1,60 m, unos 80 kilos. Solamente 1.6 por 1.6 por 1.6 sale 2.56, que pese 80 kilos, 80 entre 2.56, este paciente ya está obeso, definitivamente.
Ya. Tiene 31 kilos de sobrepeso. No, índice de masa 31. Índice de masa, ya está en 31, por encima de 30 habíamos dicho que era catalogado como sobrepeso. Pero, ahora, si el paciente es 2.56 por 25, 25 que es el máximo para, ahí empieza sobrepeso, 64. Como pesaba 80, la diferencia, 16 kilos de más tiene. 16 kilos de más. Y uno comienza a sentir, su madre, 16 kilos de más. Ya. Ahora, lo otro, como le digo, otro criterio que hoy en día se valora es el perímetro de cintura. Ya, y usted decía que comienza a sentir los cambios endocrinos cuando baja el 10% del exceso de peso. O sea, comienzas a sentir cuando ya bajaste 1,6 kg en este caso. No, de 80, el 10 sería 8 kilos. Ya. El 10% Pensé de 80. Que era del exceso. Claro, no. El 10% de 80 sería 8 kilos. Pero 8 kilos del exceso, que es 16, ¿cuánto es 8 kilos? Es prácticamente el 50%. Ya. Esa es la ventaja. O sea, uno se puede mantener gordito, pero no tanto tampoco. ¿Por qué? Entonces nos explicamos por qué es que bajando 5 o 7% se ven cambios metabólicos de todo tipo. Casualmente porque la grasa que se baja es la grasa visceral, la grasa que está dentro de, digamos, de donde están todas las vísceras. Doctor, y hablaban también de del vientre, del abdomen, o no sé cómo, de la circunferencia que... Perímetro de cintura, eso. El perímetro de cintura, pero el perímetro de cintura relacionado a la diabetes. Sí. Cuéntanos un poquito de eso, doctor. ¿Qué pasa? Esa grasa cuando empieza a crecer, se inflama. Cuando empieza a crecer y se inflama, produce sustancias. ¿Ya? Esas sustancias migran y esas sustancias impiden que la insulina trabaje. Como la insulina no trabaja, la glucosa no entra a célula y la glucosa empieza a elevarse. Ahora, eso no quiere decir. O sea, si yo bajo de peso, por decir, tengo ahora diabetes por sobrepeso. Una persona que tiene diabetes por sobrepeso, y si baja de peso, ¿también se le va a ir la diabetes? No se le va. No se le va, porque cuando una persona debuta con diabetes ya perdió 50% de células de beta, que es la que forma insulina. Desgraciadamente, hay una etapa silente. ¿No hay una forma de recuperar eso? Es nunca que más se va a recuperar. para eso tenemos que difundir el concepto que hay pacientes de riesgo. Paciente de riesgo es... Para eso estamos aquí, doctor. Si yo tengo, digamos, familiares diabéticos, yo tengo la obligación irrenunciable de mantener mi peso. Si yo tengo paciente diabético y estoy delgado, no debo ingerir dulce, no debo ingerir postre, no debo ingerir gaseosas. O sea, no malo debo. Pues tampoco, doctor. Sí, por ahora, sí, pero es necesario. Pero que sea un acá no hay concesiones. Si una madre por A o B nace su hijito y su hijito pesa más de 4 kilos, ya ese es un signo de alarma para nosotros. Con toda seguridad que esa señora, si no se cuida, lo más probable es que tenga familiares diabéticos. Y lo más probable, si no tiene familiares diabéticos, en el transcurso de los años, una alta posibilidad que esa paciente, que esa señora que tuvo un hijo más de 4 kilos, en el futuro sea diabético. Dios mío. Ahora, toda persona con perímetro aumentado tiene resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Ya. Eso no quiere decir que toda persona obesa, todo gordito con perímetro aumentado va a ser diabético, porque para que sea diabético tiene que tener genes. Por eso que hay obesos que pesan 130 kilos y la glucosa la tienen completamente normal. Qué suerte, ¿no? Pero ya les afecta el hígado, les afecta obviamente que la insulina está volando, pero la insulina que está elevada está cumpliendo su función, pero esa insulina que está elevando lo va a predisponer a hipertensión, lo va a predisponer a hígado graso, a cirrosis, lo va a predisponer a ciertos cánceres. Hay cánceres que están asociados a obesidad. Pero tampoco sea tan mal. Mire, doctor, si usted ha traído unas estoy viendo, son unas láminas, ¿no? Láminas, sí, acá las tenemos, a ver si nos puede explicar un poquito en estas de aquí. A ver, por ejemplo, este es un trabajo muy interesante, ¿no? Ya, cuéntanos un poco sobre esto, por ejemplo, del sobrepeso en la población humana. Esta es la realidad, ¿no se puede ampliar un poquito más, no? No sé. Ya. Ahí está. Ya. Sí, acá en ese, ya hay. Bueno, acá vemos, por ejemplo, esta es la realidad, ahí está mucho mejor. Por ejemplo, ¿cuál es la preocupación? Entre 5 a 9 años, obesidad tenemos ya actualmente prácticamente un 6% de la población de 5 a 9 años. Entre la población de 30 a 50 años tenemos una obesidad aproximadamente 18 a 19%. En Perú. Esto es de obesidad, esto es obesidad y esto es sobrepeso. Si juntamos obesidad y sobrepeso entre las personas entre 30 y 50 años, tenemos aproximadamente un 62% de exceso de peso.
O sea, el problema es serio. 32% en exceso de peso a los 60 en el adulto mayor. Claro, 62% claro, entre 30 y 50, claro. Y de ese más o menos 19% es obesidad. Por eso hay digamos, lo que llaman las epidemias gemelas, ¿no? ¿Qué es las epidemias gemelas? Aumentó el sobrepeso, aumentó la obesidad y automáticamente aumentó la diabetes. Yeah. Y acá hay un trabajo muy interesante que hizo un doctor. Eso es lo que estoy viendo. Que un doctor ¿qué pasó? Con el terrorismo, mucha población de Ayacucho se vino acá a Huaycán. Pero hay gente de Ayacucho que se quedó, obviamente. Pasaron 20 años y han estudiado la población nata. ¿Ya? Que vino a Huaycán, esas personas que están en Huaycán, que eran de Ayacucho, que tienen los mismos genes que las que se quedaron ahí en Ayacucho, estas ya están hipertensas, están diabéticas, están obesas, cambiaron de estilo de vida. Los que se quedaron en Ayacucho, ellos siguen, entre comillas, sanos. Yeah. O sea, el cambio de ambiente, el cambio de los estilos de vida, que ahora ya todo es carro, que ahora comen galletitas, toman gaseosas, comida rápida, comida ultra procesada. Y cuéntenos esa de qué es. Este es otro factor. Por ejemplo, en el año 40 el 30% de población era prácticamente urbana. ¿Ya? Y el 70% era rural. Ya por el año 80, 90 se cambia eso, de modo tal que se invierte. Más hoy en día es población urbana y poca es la población rural. Entonces la población urbana ya ha adquirido nuevos estilos de vida. Y esa diapositiva es interesante, esa de los niñitos, por ejemplo. Esta es la de los niñitos, ¿no? Que ya le hemos pasado. En el Perú la obesidad infantil es un problema actual y del futuro. El abandono, la obesidad y la inercia de la administración pública. Así es. Y ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, el 40% de los niños obesos a los 7 años, el 40% de los niños obesos va a ser obeso en el adulto. Y los adolescentes que son obesos, el 80% va a ser obeso en el adulto. Porque durante la niñez... nosotros en la infancia podemos retener un poco, ¿no? Claro. ¿Ya? Y es fundamental. Ya el concepto ese que el niñito chiquito, gordito, bonito, está saludable, no ese concepto. Porque durante la niñez se empieza a formar mayor cantidad de células grasas. Interesante. Y esta que dice múltiples factores relacionados con la obesidad, ¿qué tenemos? Acá tenemos la microflora intestinal, los hábitos alimenticios, la poca actividad, un montón de factores. Pero los dos factores más importantes. Los dos factores más importantes son la alimentación y la vida sedentaria. Si pasamos las diapositivas, vamos a ver, siguiente. Ya cambió todo. Ya cambió, bueno. Ya. Lo importante, doctor, entonces, es que... son dos factores importantes. Y lo que ha habido, por ejemplo, en los países en los cuales, o en las zonas en las cuales aumentó el sobrepeso y la obesidad, hay lo que se llama la transición alimentaria. ¿Qué es la transición alimentaria? Antes la gente comía comida de casa. Y ahora come fuera. Hoy en día come fuera, come comida ultraprocesada. Hay gente que de almuerzo es una pizza, una hamburguesa y una Coca-Cola. Bueno, son alimentación hipercalórica. ¿No? Entonces ya se cambió. Y eso no es infrecuente que nosotros veamos hoy jóvenes a los 28 o 30 años ya están con demasiado peso. Pancita así, ya a los y 40 antes, años mira, es una cosa terrible, ¿no? Lo que vemos los endocrinólogos, antes la diabetes tipo 2, la del adulto, debutaban a los 40, a los 50 años. Antes. Ahora. Los libros, si uno busca los libros del año 80, diabetes tipo 2 debuta a los 40 años. Hoy esos diabéticos ya no debutan a los 40, debutan a los 14, 15 años. ¿Por qué? Porque están, desde la niñez están obesos. Están migrando, ¿no? Están obesos. Y a los 14 años ya están con obesidad de muchos años y la pubertad origina resistencia a la insulina y debutan con la diabetes. Por ejemplo, aquí estoy leyendo, de todos los hipertensos, el 65% son dislipidémicos. ¿Qué significa eso? Están todo alterado los lípidos. El 15, los lípidos, el 15% ya son cambios hormonales. Y el 35 obesos. Claro. En realidad es un problema latente el que tenemos nosotros. Sí. ¿Y usted cree, doctor, que quizás sea necesaria una política de Estado? Una política de Estado y tomarlo en serio, ¿no? Yo problema de la gordura. Le doy algo concreto. Cuénteme. El grupo G8, ¿Ya? Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos, Alemania, el grupo 8. Ellos sí lo tienen. La obesidad ahí es 23, 28, 30%. En ellos, pero de ese grupito hay uno que tiene 3% de obesidad a nivel nacional. ¿Quién es Japón? Pero Japón ha
puesto política de salud, política de Estado. ¿Usted cree que sea porque tenga políticas de Estado? Porque también No, por supuesto, eso ya está aprobado. su alimentación... ¿Qué pasa? Uno, en todos los nidos, colegios, universidades hay nutricionistas. A los niños se les enseña a comer. Pero yo he visto japonesas gorditas también, ¿ah? No, es lo mínimo. Yo le hablo del 3%. No, pues ella no ve. Un poquito gordita, que ella sí se volvió criolla. Era broma, doctor, era broma. Ya, y total, ¿qué le digo? Obligación de que haya nutricionistas, ¿ya? Obligación que le enseñen a comer a los niños. Otra, prohibido, digamos, comida chatarra en colegio. Prohibido los expendedores automáticos. Y la política de Estado... Va a haber una nueva ley, doctor, en la que sí hay un impuesto, me parece que va a poner adicional a la comida chatarra, a los cigarrillos, a todas las cosas que hagan daño, ¿no? A las bebidas también. Sí. Eso está bien, en otros países ya se ha aplicado. Y esa es una de las normas que prácticamente la Organización Mundial de la Salud hace muchos años ha sugerido a diversos países que aumenten a todos los productos que son inadecuados para la salud, que no son saludables. Alimentos con alto contenido de grasa, con alto contenido de azúcar, con alto contenido de sal, grabarlos con impuesto. ¿Usted cree, doctor, que, bueno, estamos en un problema que ya es un problema nacional? ¿Usted cree que la prevención es la solución o hay que atacar directamente el problema en educación? Educación desde la casa. La nutrición se basa en dos pilares. Un pilar es la educación y otro pilar es el factor económico. ¿Ya? Habiendo educación es importante, porque uno puede tener factor económico, no tiene educación y sigue comiendo inadecuadamente, pero si a mí me dicen, oiga, no quiero mencionar el apellido, pero si un artista ahorita está en malas condiciones, está con hemiplegia, ya no puede hablar, ya lo han apuntado, no quiero decir su apellido, pues la gente ya lo puede, uno que era bien gordito. ¿Qué pasa? Si a él, a la edad de 20 años, le hubiesen dicho, oiga, usted señor, a los 50 va a estar en esa situación, probablemente él se hubiese cuidado. ¿Y cómo falleció también Jesús Vázquez, verdad? No, Lucila Campos, amputadita. Pues. Lucila Campos, sí, amputadita. José Vázquez, ustedes recordarán, era totalmente obeso. Ahora, hay gente, por ejemplo, que nunca ha tomado alcohol, prácticamente, no ha sido alcohólico, que hay gente que no ha tenido nunca hepatitis, pero son gorditos. Esos están con hígado graso. Ya. Y el hígado graso condiciona pero que haga cirrosis. Injusticia, eso es lo que yo decía, porque yo estaba un poquito gordita, nomás gordita, entonces, y como que le pasa, lo explico porque le puede pasar a la mayoría de las personas, ¿no? Y de repente me voy a ver al médico y estaba con el hígado graso. Sí, qué injusticia, ese hígado graso, y que de repente voy a tener hasta una cirrosis, ni siquiera tomo. O sea, no disfruto ni siquiera de un traguito. Hay gente que hace cirrosis solamente por la obesidad. Ahora, afortunadamente, ¿no? Todos los gorditos van a hacer cirrosis. Así como no todos los gorditos hacen diabetes, no todos los gorditos hacen cirrosis. Ya, pero doctor, por eso es necesario el control. Dieta, la solución es una alimentación sana, actividad física. Actividad física. ¿Ya? Es un pilar fundamental la actividad física. ¿Ya? Hay gente que sube peso porque empieza a tomar solamente líquidos azucarados, o hay gente que antes comía más o menos y hacía deporte. Dejó el deporte y empieza a ganar kilos y kilos y kilos. O sea, el problema es esto, no hay que balancear el ingreso con el gasto. ¿Usted cree, doctor, cada cuánto tiempo usted considera que sea necesario hacerse los análisis clínicos para saber cómo está uno por dentro, ¿verdad? Por encima de los 40 años, por encima de los 40 años, una vez al año todos. Mínimo. Por encima de los 40 años. Ya. Pero ¿y por debajo de los 40? Pero si yo tengo gente de 20 años que ya está con ligero sobrepeso, que ya se le ve que está ganando peso, ellos ya deberían estar consultando a un médico, definitivamente, para ver qué encontramos. Hoy en día, con los chequeos laborales, gente que se supone sana, que no siente ninguna molestia, realmente están hipertensos, están con colesterol elevado, están con triglicéridos, están con diabetes. Sí. O sea, eso del control laboral ha sido muy bueno, porque mucha gente que se consideraba sana realmente están con problemas. ¿Y usted en Impares, doctor, qué tipo de pacientes recibe mayoritariamente? Todo. Yo veo pacientes diabéticos, pacientes con hipertiroidismo, con hipotiroidismo, veo hipertiroidea gestando, hipotiroidea gestando, todo. O sea, el endocrinólogo se encarga de toda la patología endocrina. Sí. Sí, usted tiene un consultorio muy interesante también y sería bueno que vamos a postear ahí su número telefónico para que le hagan alguna consulta. Doctor, dígame usted, ¿hay alguna relación directa, si no directa, al menos entre bueno, ya hemos dicho que sí hay entre gordura, diabetes, ¿no?
Y hay una relación entre osteoporosis, que también es otro problema casi nacional. Cuéntenos un poco sobre eso, doctor. La osteoporosis es una enfermedad en la cual, digamos, la fortaleza ósea... Su especialidad también es tensiometría ósea, ¿verdad? Así es. Ya, cuéntenos un poco sobre eso. La osteoporosis es una enfermedad, voy a sacar el jugo hoy es día. una enfermedad generalizada en el cual, ¿qué pasa? La fortaleza ósea disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque la densidad mineral ósea y la microarquitectura del hueso baja. Ya no entendí. Ya, entonces es un hueso totalmente frágil. ¿Por qué se vuelve el hueso frágil, doctor? ¿Mala alimentación en la primera infancia? No, en parte sí. Ya. ¿Falta de calcio, leche? Ahorita le voy a decir. Cuénteme todo. Cuando uno empieza a crecer en los primeros años, uno empieza a llegar al máximo pico óseo hasta la edad más o menos 30, 35 años. Para yo llegar al máximo pico óseo, yo debo haber hecho deporte, debo haber tomado calcio, debo haberme expuesto al sol, no haber tenido exceso de alcohol ni exceso, ¿qué le digo?, de cigarro. Pero si por A o B no he tomado leche, no he hecho deporte, nada, probablemente mi pico óseo no va a estar acá, sino probablemente acá. Y todos, hombres y mujeres, a partir de los 35 años empieza ya a perder huesito. Ya empezamos a perder hueso. Pero las mujeres, cuando dejan de menstruar, la pérdida de hueso es mucho mayor. Pierde hueso, pierde hueso, se descalcifica, todo, pierde todo. Se descalcifica y la microarquitectura también empieza a debilitarse. ¿Qué pasa? Si yo por A o B, la niña empezó y llegó al máximo pico óseo y después empieza a perder. ¿Cuál es el máximo pico óseo y a qué edad? No, eso solamente se puede evaluar por un examen de densitometría. Por lo general, ¿a qué edad se...? Hasta los 30, 35 años. Llega uno al máximo pico óseo. Y generalmente uno pide la densitometría, generalmente para saber cómo está. Yo pensaba, doctor, quizás sea una leyenda urbana, ¿no? Yo pensaba que uno con el embarazo perdía también cierto calcio, se descalificaba un poco. Si el embarazo está bien llevado y está con los nutrientes adecuados, no tiene que darse esa situación. Pero si una gestante no lleva un control médico, doctor, no toma leche, no toma... En las comunidades campesinas, ahí las damas pierden los dientecitos y todo, se descalcifican totalmente. Se descalcifican con los embarazos. ¿Por qué? Porque el bebé realmente le jala todo, le jala el fierro, le jala todos los minerales, las proteínas, todo. La mamá queda, pero prácticamente todita descapitalizada de todos los nutrientes. El bebé le jala todo lo que puede. ¿Y cómo nosotros evitamos o qué podemos hacer para evitar la osteoporosis? Para prevenir la osteoporosis, ¿no? Hacer deporte. Todo es deporte, doctor. Por supuesto. Todo es deporte. Antes desconocíamos que la masa muscular produce hormonas. La masa muscular produce hormonas. Aunque sea con tarritos de leche, subir o bajar, todo lo que es resistencia es formidable. Yo le digo, hará 20, 22 años desconocíamos que la masa muscular producía hormonas. Hoy caminábamos más, caminábamos más. Claro, caminar sí. Es bueno, pero aparte de caminar, otra cosa es resistencia, o sea, ejercicio de pesitas. Eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para mantener la presión adecuada, fundamental para las funciones superiores, fundamental para el hueso, fundamental para, ¿qué le digo?, para el control de la glucosa, control de lípidos. La masa muscular es necesaria, e incluso ya se sabe que hoy la masa muscular está también implícita en la función de la defensa, sistema inmune. Entonces, cuando una persona pierde masa muscular, está en desventaja ante una infección. Salud. Perdón, doctor, pero masa muscular con la masa ósea hay relación, claro. Hay relación, es una relación directa. Yo le pongo dos ejemplos así, dos evidencias. Un paciente de edad está postrado un mesecito, 2 mesecitos, pierde masa ósea y pierde hueso. Eso está demostrado. Y la prueba, una persona de 30 años, musculoso, se enyesa porque se fracturó. Cuando le sacan el yeso a las 6 semanas, prácticamente ya no hay masa muscular. Y si le hiciésemos una densitometría en el brazo, definitivamente acá va a haber menor densidad ósea que en el otro brazo contralateral. Hay personas que se quejan de dolores en el brazo, en el codo. No, eso no. Eso no tiene nada que ver. La densitometría generalmente no duele. Desgraciadamente uno hace diagnóstico, cuando el paciente se fractura. Paciente para 50, 60 años, pateó la puerta de casualidad, se fracturó. Ese paciente tiene osteoporosis. O vemos en la calle gente de 70 años que ya está jorobadita. Esa paciente lo más probable que tenga una osteoporosis. O que no haya caminado nunca derecha, pues también, doctor. No, pero ya si vemos que ha cambiado, antes era derecho, que ha cambiado, ya esa paciente lo más probable que tenga, que empiezan a tener la cifosis.
osteopenia y osteoporosis. Ahora, si una persona, es que se me vaya la idea, si una persona empieza a perder 3, 4, 5 centímetros, entonces esa paciente probablemente tenga osteoporosis. Se va al cajón. No, está en osteoporosis. No es para tanto. Todo tiene solución. Todo se va achicando, va retrocediendo. Todo tiene solución. El problema es todo evitar. Tiene solución. El problema es evitar eso. Bueno, el problema, en realidad la solución sería prevenir. Ahora, ¿qué relación usted preguntó entre la obesidad y osteoporosis? Sí. Ya. Cuando nosotros hicimos un trabajo con 4.000, más o menos 4.500 usuarias de impares que se hacen densitometría, hicimos un trabajo interesante. Ahí que encontramos un 36% de mujeres encima de 50 años tenían osteoporosis. Un 36%. Pacientes de Lima. ¿Por qué? 36%. ¿Por qué? Porque no hacen ejercicio, no hacen deporte, no toman leche y en fin, por diferentes factores. Doctor, ¿y hasta qué edad usted cree que debe de tomar uno leche, huevos, calcio, queso? Por un lado te prohíben, por otro lado tienes que tomarlo. ¿Qué jarana, doctor? Usted me ha prohibido el queso y todo lo que cierto tipo de queso. Queso blanco, dietético, no hay problema, que no tenga queso grasa, que no tenga sal. Ahí lo que le estoy aportando yo es el calcio. Es necesario el calcio. Uno necesita 1.000, 1.200, 1.500 miligramos de calcio. Uno necesita vitamina D. Hoy en Lima, digamos, es frecuente la carencia de vitamina D. Sí, la gente ya no quiere tomar leche, ya no quiere tomar y hay ciertos mitos también. Me he encontrado entre ellos. Hay mitos también acerca del calcio, que es cancerígeno dice que y todo. Los lácteos producen cáncer. Si no quieren tomar, bueno, no importa, entonces por lo menos que tomen su tabletita de calcio. Tenemos tableta de calcio, carbonato de calcio, citrato de calcio. Pero la idea es no dejar de tomar calcio. Esa es la idea. ¿Ya? Porque es necesario, el hueso, desde que uno a los 35 se pierde, pero se va remodelando. Se supone que el 7 a 10% del hueso se cambia en un año. Ya. Es lo que se llama remodelación ósea. Y para esa remodelación ósea se necesita aportes. Y dentro de los aportes fundamental va a ser el calcio. Ya, por eso doctor, uno necesita el calcio. ¿Y en qué edad uno debe prevenir con los hijos? Una edad adecuada, te queda hasta que da una buena alimentación, un buen calcio, por ejemplo la leche materna no es buen calcio. Como decía Hipócrates, nuestra mejor medicina debe ser el alimento. Sí, claro. Y el alimento debe ser nuestra mejor. ¿Y los huesos se forman hasta qué edad? Hasta los 35 años. ¿Hasta los 35 años puedo crecer? Máximo, no. No. El máximo pico óseo, uno crece hasta cuando maduran los cartílagos. Los cartílagos se cierran y punto. Hay gente que a los 16, 18 ya se cierran los cartílagos y punto. Ese mito que el hombre crece hasta los 21 y la mujer hasta los 18, no. Yo veo, por ejemplo, al igual uno puede crecer antes. Depende de factores hormonales, depende de factores de herencia. Por ejemplo, yo veo niñas que han menstruado a los 2 años de edad. 2 años de edad. ¿What? A los 5 años. Sí, pues pubertad precoz. Pero esas niñas que menstruan a los 4 o 5 años, se les saca una radiografía de mano, la edad ósea ya la tienen 14, 16 años. Esas niñitas se quedan bajitas. Nosotros somos famosos y nosotros buscamos en Google. No sabía eso, doctor, no Lina me Medina. Jamás. Nosotros somos famosos por Lina Medina. Ya. Lina Medina fue una niña que menstruó prácticamente, creo, a los 2 años. Ya. Y a los 5 años, 9 meses gestó y dio. Ay, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a gestar a los 5 años, doctor? Fue violentada. Fue violentada. Qué terrible. Pubertad precoz. Qué terrible. Y Lina Medina se quedó chiquita. Fue una pubertad precoz. Que podamos sí, pero eso pasó. Y Lina Medina, yo recuerdo que en un programa, 8 o 10 años atrás, la entrevistaron. Quisieron entrevistarla, pero ella no quiso. Se le enfocó nomás. Pues. Claro, ella no quiso. Pero ella, en los libros de ginecostetricia, en los libros de endocrinología, es famoso, y está la foto de Lina Medina gestando. El que describió ese caso, o publicó ese caso, el doctor Escomel, acá de Perú. Ya. Pero existe, ¿no? Pues eso, la talla va a ser, depende de la onda. Hay mamás que, digamos, empiezan a menstruar joven. A los 10, 11, 12 años, probablemente la chiquita se queda baja. Si menstrua un poquito más tarde, probablemente sea más alta. Probablemente, no necesariamente, porque los genes es todo. Sí, pues pero tenemos un mapa y una historia genética. Los genes y la alimentación. La alimentación va a influir. Porque yo puedo tener genes, pero si no hay, digamos, materia prima, no hay alimentación, van a estar perturbados, digamos. Doctor, y una pregunta, no fuera de contexto, porque en realidad es el problema. ¿Usted cree que en los últimos años ha habido descuido por parte de las autoridades con respecto a
a estos problemas que estamos viendo? Por supuesto, ¿Sí? hay una ley. ¿Usted cree que se hubiera podido prevenir La esto? ley de la alimentación saludable salió hace 4 o 5 años y hasta ahora ¿No se ha recién implementado? a tumbos están que la hacen. Y por ejemplo, hay productos que, si hay unas diapositivas que he traído, hay productos, pero ya no importa. Hay productos, por ejemplo, que están en otros países. Que huicha... de ¿Peruanos? productos ultraprocesados. Ah, ya. Que están en países vecinos. Ahí sí están los rombitos, alto en sal, alto en grasa, alto. Nosotros no. Nosotros Nosotros no. tuvimos el escándalo de la leche. Claro. A ver, que ahí me enteré que la leche Gloria no era pues leche. Claro, no tiene ¿Qué es porcentaje, eso? no. Y que el helado se hacía con manteca. Sí, O pues. sea, Y la ahí, manteca es ¿cómo Perú. nos han engañado? Sí, pues. Los años nos han engañado. Ahora el La vida. problema es que no hay una política que del Estado parta. Y ahora, por ejemplo, una de las cosas que debería hacer el Estado, facilitar todo lo que es que la gente se movilice en bicicletas. Pero ¿quién se va a movilizar en bicicleta en Lima? Si no hay, digamos... La combi, los chosicanos la atropella, pues, doctor. Claro, y la gente no respeta a los ciclistas. Pero también los ciclistas no respetan ni a los peatones. ¿Ah? Sí, Tenemos es que tener una cultura cultura, del todo ciclismo. para todo es Porque no, educación, usted todo pasa es por ahí, educación. lo atropella, pero si el carro va a pasar, decir tibiamente por ese lado el ciclista le dice la vera verde, por no decir las groserías que le dicen a El uno. problema es educación. Es educación, Todo, en necesitamos todo, en educación todo. vial, peatonal, Educación cívica en colegio y educación cívica, nutricional en el colegio. ¿Ya? Es Creo que le hemos fundamental. dejado de enseñar, Incluso, ¿no? por ejemplo, hace años no era necesario la actividad deportiva en el colegio, imagínense. Felizmente hoy en día ya están obligando de que haga deporte en los niños. Doctor, pero cuando yo estudié en el colegio y usted también, bueno, usted muchos años antes que yo, valga la aclaración, sí nos obligaban. Sí, pues. Y nos obligaban a religión también. Claro. Y nos obligaban a educación cívica. había educación y en cívica. mi colegio sí obligaban a buenos modales. O sea, Sí, eso pues. uno tiene que, porque No. son los manuales de convivencia. Sí, En cambio yo ahora hay recuerdo una malcriadez Antes yo subía generalizada. Subía a un micro, veía una persona que daba una gestante y yo me paraba. Ahora la gente no se para. Si sube una gestante, se hace el dormido. Sí. Se hace el dormido. Y sin embargo decimos que estamos defendiendo los derechos humanos, Sí, ¿no? pues, espero. Y que hemos avanzado en derechos y que yo creo que ciertos grupos buscan solamente privilegios, no derechos, doctor. Ese es no es políticamente correcto O la decirlo, no da culpa- plata, pero La culpa es nosotros, que nosotros escogemos. que lo estamos permitiendo, Claro. ¿no? Nosotros escogemos los gobernantes. Doctor, nosotros escogemos a los gobernantes, nosotros dejamos que nos influencien algunos Sí, pues. sectores. Claro. Y los que realmente sabemos y tenemos una educación medianamente, digamos, una instrucción mediana, lo permitimos, dejamos pasar. Dejamos pasar, doctor, pero hay grupos políticos que empujan a los chicos a recordarles una sola parte de la historia, Claro. ¿no? Hay grupos políticos que sacan sus pancartas, no a la libertad de fulano, no a y cuando sale el otro, ahí sí, nos olvidamos de todo. Es decir, estamos con las bandas, doctor. Hay bandas anchas para unos, bandas cortas para otros. Estamos en un sistema Depende. realmente triste. Me Sí, decía pues. un invitado que... sí, pues que habíamos colapsado como república. Entonces, yo creo que la informalidad nos está ganando, ¿no? ¿Quién nos salvará? Solamente la educación. Nos salvará nosotros mismos, La pues, educación, doctor, la educación. nuestros hijos y las esperanzas que tengamos en el futuro. Y en la medida que seamos capaces de decir no más, claro. no tiene por qué pasar. Y cuando la señora de verde, que tiene un gran apellido, se vaya presa, entonces vamos a decir que sí se rompió un paradigma, que en nuestro está país se bien. puede avanzar. La que tiene el pañuelo verde. Hablo de la sí, yo también. Cuando pase eso, doctor, entonces ahí ya vamos a decir que está pasando. Mientras tanto, ¿qué pasó con los vasos de leche? ¿Se están Sí, alimentando bien en los vasos de leche, por ejemplo? La verdad no, de lo que no tengo seguridad prefiero no hablar. Ya, pero una relación directa es Claro, es de, digamos, si de la por alimentación medio- de ahora con... Si de por medio hay una nutricionista consciente de realidad y es la que prácticamente prepara y supervigila y observa Ya, porque todo. se acuerda ¿sí? que con Foncodes, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba antes, y hubo un escándalo también que era la carne, bueno, el pescado malogrado, Sí, pues, los sí. frijoles a destiempo, Negocios, y eso es muy importante, negocios. ¿no? La educación primaria y sobre todo... ¿Cómo Siempre se le debe llama? haber entes fiscalizadores que cumplan su función, pero si no hay entes fiscalizadores que cumplan la función realmente...
Doctor, y de los pacientes que usted tiene al día, mira aquí, por ejemplo, nos están poniendo uno que dice la transición alimentaria, ¿no? Lea esta partecita. A ver, en los últimos... Según la Estrategia Mundial sobre la Alimentación Saludable, en las últimas décadas se ha observado la disminución del consumo de frutas, verduras, granos integrales, cereales y legumbres, y se ha incrementado el consumo de alimentos con gran contenido de energía, alimentos industrializados. En nuestro país no es ajeno a eso. Eso es lo que usted nos decía. Sí, eso es fundamental. Quizás lo que sea por eso le decía a la gente que ha venido de Ayacucho, que está en Huaycán, ya está comiendo eso. Ya está comiendo eso. Y por eso que han subido de peso y ahora están hipertensos, diabéticos y todo. ¿Qué es un obeso clase 1 o el obeso clase 2 y el obeso clase 3? Obeso clase 1 es el que tiene índice de masa de 30 a 34. El 2 es de 35 para... Así van subiendo, de 5 en 5. Ya, yo he visto esos programas, doctor, de personas que tienen 150 kilos, 200 kilos y van bajando y les pagan por cada kilo que bajen. ¿Y usted cree usted cree, doctor, que eso sea una solución? O sea, mejor dicho, que no esté dañado ningún órgano interno, ya cuando ha bajado llegó a los 200 kilos pero... y está... Claro, definitivamente ya ha habido cambios metabólicos, todo, pero si la persona baja en buena hora, no va a progresar el daño. Doctor, si el hígado ya está dañado, no va a progresar el daño. Nos estaban consultando si la diabetes produce ceguera. Sí. ¿Cómo es eso? El diabético descompensado. ¿Cómo es eso? El diabético, cuando está con la glucosa elevada mucho tiempo, daña los vasos, sobre todo vasos grandes y vasos pequeños. Cuando daña los vasos pequeños del riñón y del ojo, prácticamente estos colapsan. Se rompe un vaso, se inunda de sangre todo el medio interno del ojo y la paciente prácticamente pierde la vista. Lo mismo sucede en el riñón. Por eso, cuando un paciente diabético es cieguito, también tiene insuficiencia renal. Y si tiene insuficiencia renal, definitivamente la vista está totalmente comprometida. Por eso, ¿y la cuando insuficiencia renal le afecta al corazón? Claro, no, cuando hay insuficiencia renal ya no solamente los vasitos chiquitos del ojo y del riñón están mal, los vasitos chiquitos del hígado, los vasitos chiquitos del corazón, de todo. Pero el corazón se puede, doctor. Eso se llama microangiopatía, vasos pequeños. Ya. Pero en la diabetes también se pueden afectar los vasos grandes. O sea, los vasos grandes se van llenando de las piernas, por eso que le amputan las piernitas. Puede afectarse los vasos del corazón, los vasos grandes que van hacia la cabecita, y hay embolias, hay trombosis, el paciente queda hemipléjico y tiene problemas serios. Doctor, pero no asustemos, pues entonces... No, hay que evitar. Ya me asustó. No, hay que evitar. Esto se evita. Sí, está bien, eso es lo que le quería preguntar. Yo tengo familiar diabético, ¿no? Yo me cuido. Sí, yo también. Un paciente diabético, doctor, si está medicado... Si está controlado. Hay gente diabética que es tan disciplinada que con la dieta y ejercicio físico mantienen la glucosa normal. Ya, los que no porque tienen reuniones, porque tienen, no sé, una vida activa que hacerlo. Uno debe ser consciente, digamos, lo que le puede pasar. Yo a mis pacientes les digo, no, mire lo que le puede pasar, esto y esto. Y le pongo casos vivos, no casos reales. Doctor, yo le agradezco muchísimo su visita, realmente creo que nos hemos quedado cortos, como le digo a todos mis invitados, yo lo voy a volver a citar, espero que usted me avisa con tiempo, usted tenga la gentileza y nos haga el honor de estar nuevamente con nosotros. Perfecto. Yo me gustaría que usted, doctor, si pudiera decir algunas últimas palabras aquí a la cámara para poder evitar a los que nos están escuchando y decirles que sí, que está bien, si están diabéticos pues pueden controlarse, todo tiene solución. La idea es esta, no tratar de hacer una vida saludable. Vida saludable es solamente comer, evitar todo lo que es dulce, todo lo que es postre, todo lo que es gaseosa, y tratar de comer comida de casa. Cuando uno va a una reunión, disculpe, nadie me pone pistola a mí para que coma torta, para que coma pizza, para que coma cosas indebidas. Nadie me pone a mí revólver para que tome gaseosa. Yo cuando voy a un compromiso, no le miento, yo llevo mis aguas San Mateo, o llevo gaseosas líquidos sin azúcar. Usted es milagroso, doctor, a mí me ha hecho bajar 6 kilos en 2 meses, no, pero, increíble. Pues todo es cambio de hábitos, cambio de hábitos y sus recetas. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quiero agradecer también a todos aquellos que nos están escuchando, los que nos van a ver más tarde seguramente. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí haciendo una escala en Miraflores. Miraflores en tu corazón hoy, mañana, siempre y toda la vida. Muchas gracias. Adiós. Muy buenas.
Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente.